Bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad de las últimas horas, poniendo el foco un día más en el conflicto en Oriente Medio, en Irán, que está pidiendo un desarme nuclear, y por supuesto mirando a las palabras de Emmanuel Macron, que han revolucionado el tablero geopolítico. Dice ahora Francia que el hecho de enviar tropas a Ucrania no quiere decir que entremos a una confrontación directa con Rusia, no. Bueno, enseguida ahondamos en esto. En la respuesta también por parte de Rusia, Lavrov ha dicho que sería una decisión suicida. Pendientes de todo esto, también de los avances de Rusia en Ucrania, hasta 300 kilómetros cuadrados en lo que llevamos de 2024. Empezamos mirando a los medios israelíes, que informan que un alto funcionario israelí anónimo ha dicho, en referencia a comentarios de Biden, de que podría estar cerca un acuerdo para detener los combates en Gaza, que no entiende en qué se basa el optimismo del presidente estadounidense. Reuters informaba que una fuente de Hamas le había dicho que los comentarios del presidente estadounidense eran prematuros. No se ha entregado jamás ninguna propuesta formal para un alto el fuego integral en la Franja de Gaza, es lo que dice este martes un funcionario del grupo militante a Sky News. Además, revela que jamás advirtió a los mediadores que no apoyará los intentos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de manipular las negociaciones para ganar más tiempo para implementar sus planes, especialmente una guerra de hambre contra el pueblo palestino, y que el proceso de negociación no tendrá un tiempo ilimitada. Anteriormente, el representante de Hamas en el Líbano afirmaba que la propuesta de alto el fuego temporal divulgada por Estados Unidos no cumple con las exigencias del grupo. Miramos de nuevo al ejército israelí, ha informado este martes de ataques tanto en el norte, centro y sur de la Franja de Gaza, en los que causaron bajas mortales y destruyeron infraestructura y armamento, al tiempo que el grupo de Hamas estudia la propuesta de tregua negociada en París. En incursiones y bombardeos de las fuerzas aéreas en el barrio de Zeitún Norte, las fuerzas localizaron una instalación de fabricación de armas, lanzadores de cohetes y sistemas utilizados por Hamas en combate, es lo que dice un comunicado castrense. En el centro de Gaza, las tropas israelíes aseguraron haber eliminado a combatientes y destruido, con ayuda del cuerpo de ingenieros, decenas de sitios estratégicos pertenecientes a Hamas, mientras que en el oeste de Yan Yunis hubo nuevos combates, según el ejército, para la zona adyacente a las comunidades israelíes próximas a Gaza. Miramos también a la danesa Maersk. Ha dicho este martes a sus clientes en un comunicado que deberían prepararse para que las interrupciones en el Mar Rojo duren hasta la segunda mitad del año e incorporar tiempos de tránsito más largos en la planificación de su cadena de suministro. Maersk dice que los ataques en el Mar Rojo, los ataques de los hutíes, pueden durar hasta el segundo semestre de este año. Los hutíes de Yemen han dicho este martes que solo podrían reconsiderar sus ataques con misiles y drones contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo una vez que Israel ponga fin a su agresión en la Franja de Gaza. Cuando le preguntaron si detendrían los ataques y se alcanzaba un alto al fuego, el portavoz hutí Mohamed Abdul Salam ha dicho a Reuters que la situación sería reevaluada si terminara el asedio de Gaza y la ayuda humanitaria pudiera entrar libremente. Dice: no se detendrá ninguna operación que ayude al pueblo palestino, excepto cuando cesen la agresión israelí a Gaza y el asedio. Los riesgos del transporte marítimo, como les contábamos, han aumentado debido a los ataques de los hutíes en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab desde noviembre del año pasado. Seguimos mirando a los hutíes, seguimos mirando al Mar Rojo, y en este caso los hutíes están negando haber causado daños al sistema de cables de comunicación submarinos que atraviesan el fondo del Mar Rojo. Dice: rechazamos las informaciones propagandísticas de los medios de comunicación vinculados a Israel, que difunden acusaciones sobre las causas de los daños a los cables submarinos internacionales en el Mar Rojo. Es lo que afirmaban los hutíes en un comunicado citado por su agencia Saba. El periódico israelí Globes informaba anteriormente que los hutíes dañaron 4 cables submarinos en el Mar Rojo que forman parte de la infraestructura de telecomunicaciones que une Europa, Asia y África. Según Globes, estos daños provocaron problemas de internet en India y en los países del Golfo Pérsico. Se necesitarán al menos 2 meses para restaurar estos cables, según apuntaba este periódico. Miramos ahora a Irán. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, ha dicho que en un momento en el que la situación de la seguridad internacional se deteriora claramente, el desarme nuclear no es una opción, sino una necesidad. Dice que Irán exige insistentemente la destrucción de todas las armas nucleares que representan la mayor amenaza creada por el hombre para la humanidad y el planeta. Dice que es la única forma creíble y fiable de evitar que vuelvan a ocurrir tragedias como las de Hiroshima y Nagasaki. Miramos ahora a Francia. Dice que la presencia de tropas occidentales en Ucrania no traspasaría ningún umbral de beligerancia, es lo que aseguraba este martes el canciller francés Stéphane Sejourne, precisando que sus efectivos podrían dedicarse a acciones de desminado o de lucha contra ciberataques. Los países occidentales, dice, deberían pensar en nuevas acciones para apoyar a Ucrania, incluyendo el desminado, la ciberdefensa y la producción de armas en territorio ucraniano, es lo que indicaba en la Asamblea Nacional. Dice: algunas de estas acciones podrán requerir una presencia en el territorio sin traspasar ningún umbral
de beligerancia, es lo que matizaba, precisaba en plena polémica por las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron. Precisamente, varios destacados opositores franceses están denunciando la insensatez de los comentarios del presidente Emmanuel Macron sobre la cuestión del envío de las tropas europeas en Ucrania. Recientemente, el mandatario francés reveló que los líderes occidentales estaban discutiendo la opción, pero que no habían llegado a un consenso. Decía: no sé si todo el mundo se da cuenta de la gravedad de semejante declaración. Emmanuel Macron está jugando al señor de la guerra, pero es de la vida de nuestros hijos, de lo que habla tan despreocupadamente. Es la paz o la guerra en nuestro país lo que está en juego, es lo que indicaba la líder del grupo parlamentario del Partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en su cuenta de la red social X. También ha hablado el líder del grupo Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. También ha condenado las declaraciones de Macron y subraya que el envío de tropas a Ucrania convertiría al país en parte del conflicto. En este contexto calificó de locura una guerra contra Rusia y de irresponsable la actual escalada verbal del jefe del Estado francés. Miramos también al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho este martes que la alianza no tiene intención de desplegar tropas militares en Ucrania. Dice: los aliados de la OTAN están brindando un apoyo sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y hemos intensificado después de la invasión a gran escala, pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN en Ucrania. Es lo que decía Stoltenberg a la Associated Press. Mientras tanto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, también destacó que su país no enviará su ejército a Ucrania y pidió a los países occidentales que sigan apoyando a Kiev, proporcionando fondos y armas. También ha hablado la Casa Blanca. Hace apenas unos minutos ha emitido un comunicado. Dice que Estados Unidos no va a enviar tropas a luchar en Ucrania, después de que el presidente francés Emmanuel Macron se negara a descartar el envío de fuerzas occidentales. En un comunicado, la Casa Blanca dice que el presidente Biden ha sido claro en que Estados Unidos no enviará tropas a luchar en Ucrania. Es lo que ha dicho la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson. Dice además: Biden cree que el camino hacia la victoria es que el Congreso apruebe la ayuda militar bloqueada para que las tropas ucranianas tengan las armas y municiones que necesitan para defenderse. La misma línea habla del canciller alemán. Olaf Scholz ha subrayado este martes que no está sobre la mesa la opción de enviar soldados europeos o de la OTAN a combatir en Ucrania. Durante una visita a Friburgo, Scholz ha enfatizado que existe consenso en torno a que este principio seguirá vigente en el futuro. Dice: lo que habíamos acordado juntos y entre nosotros también seguirá vigente en el futuro, que no haya fuerzas terrestres, que no haya soldados en suelo ucraniano que hayan sido enviados por estados europeos o de la OTAN. Gran Bretaña también se posiciona, dice que no tiene planes para un despliegue de tropas a gran escala en Ucrania. Es lo que ha dicho este martes un portavoz del primer ministro Rishi Sunak, en respuesta a los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron. Dice: Reino Unido, más allá del pequeño número de personal que tenemos en el país apoyando a las Fuerzas Armadas de Ucrania, no tenemos ningún plan para el despliegue a gran escala. Añade que un gran número de tropas ucranianas estaban siendo entrenadas en Gran Bretaña y que Londres estaba apoyando a Kiev con equipos y suministros. El gobierno de España tampoco está de acuerdo con la idea de un eventual despliegue de tropas europeas en Ucrania, sugerido este lunes por Emmanuel Macron. Es lo que ha indicado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Dice que nuestro país también ha manifestado ya su posición en este aspecto y que no están de acuerdo con la idea de desplegar tropas europeas con Ucrania. Decía además que tenemos que concentrarnos en lo urgente, que es acelerar esa entrega también del material militar a Kiev, insistiendo en la necesaria unidad de los europeos como el arma más efectiva que tiene Europa frente a Rusia. Precisamente dentro de esta unidad, Polonia dice lo mismo, dice que no está considerando enviar tropas del ejército a Ucrania. Es lo que decía el primer ministro polaco Donald Tusk, después de reunirse con sus homólogos de la República Checa. Hungría tampoco está dispuesta a enviar armas ni tropas a Ucrania. Dice que su postura es sólida como una roca, es lo que ha declarado este martes en un comunicado el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó. Dice: oímos y vemos las noticias sobre la reunión de anoche en París. La postura de Hungría es clara y sólida como una roca. No estamos dispuestos a enviar ni armas ni tropas a Ucrania. Ojo con esta advertencia. El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha advertido este martes de la elevada posibilidad de un conflicto con armas nucleares. Algún país miembro de la OTAN envía tropas a Ucrania. Dice: compartimos nuestra preocupación por la guerra de Rusia contra Ucrania. Vemos que la estrategia de lograr la victoria en el campo de batalla por medios militares no ha dado el resultado deseado en 2 años. Es lo que decía Radev en una rueda de prensa junto con su homóloga de Eslovenia, Nata Pirc-Musar. En Sofía, Radev dijo que ambos jefes de Estado siguen con evidente preocupación la conferencia internacional en apoyo a Ucrania de líderes europeos en París, donde comienza a ponerse a prueba la opinión pública sobre el envío de tropas a determinados países. Precisamente el Kremlin ha tachado este martes de inevitable un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania, tal y como sugería el
El presidente francés, dice Peskov, en ese caso hablamos ya no de la posibilidad, sino del carácter inevitable del conflicto con la OTAN. Es lo que decía el portavoz de la presidencia rusa, que advirtió que el envío de tropas a Ucrania no sería en interés de Occidente. Dice, no beneficia en absoluto a los intereses de estos países, deben ser conscientes de ello. Afirma que la mera mención de esta posibilidad constituye un nuevo elemento muy importante en el conflicto. También ha hablado sobre el posible envío de tropas de Occidente a Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha aseverado que la idea de crear una coalición para el envío de misiles de largo alcance a Ucrania es una decisión suicida. Dice, por primera vez desde el inicio de todas estas conversaciones sobre cómo apoyar a Ucrania, el presidente Macron ha anunciado la creación de una especie de novena coalición de misiles para alcanzar territorio ruso, lo cual sería un suicidio en caso de ser confirmado. Es lo que ha aseverado en una rueda de prensa. En este sentido, ha afirmado que la OTAN no desea crear condiciones en las que cualquiera pueda aludir al artículo 5 del tratado. Es por eso que los miembros de la alianza, como Macron, dicen constantemente que no involucrarán a la OTAN en este conflicto, que todo se hará de forma individual. Rusia advierte a la OTAN sobre el envío de tropas, dice que sería una decisión suicida. Mientras tanto, el ejército ruso sigue avanzando en Ucrania tras la toma del bastión de Avdiivka. Ha ocupado más de 300 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de año. Es lo que ha informado hoy el ministro de Defensa ruso en una reunión con la plana mayor de las Fuerzas Armadas. Tras establecer el control sobre el importante bastión de Avdiivka, las fuerzas rusas siguen mejorando sus posiciones en los sectores de Donetsk y Kupiansk. Toman nuevas posiciones y alturas del ejército ucraniano. Desde el comienzo del año han sido liberados 327 kilómetros, es lo que decía el propio ministro de Defensa ruso. En la última semana, como saben, el ejército ruso expulsó también a las fuerzas ucranianas de las localidades de Poveda, Lastoskine y Severne de la región de Donetsk. Miramos ahora los nuevos decretos militares del presidente ruso, de Vladimir Putin, que restablecen los distritos militares de Moscú y Leningrado y que indican que se está preparando para una posible guerra a gran escala con la OTAN en el futuro. Es lo que afirma un grupo de expertos con sede en Estados Unidos. El lunes el presidente ruso firmó los decretos que reorganizan la estructura administrativo-militar de Rusia, un decreto que priva a la flota del norte de Rusia, que anteriormente era responsable de las tierras en el Distrito Federal Noroeste, de su estatus de asociación territorial estratégica interespecífica o cuartel general conjunto. La inclusión de las partes ocupadas e inocupadas del territorio ucraniano, dice este instituto, sugiere además que Rusia mantiene objetivos maximalistas en Ucrania y que busca absorber completamente estos 5 territorios ucranianos en la Federación Rusa. Dice además que la recreación del distrito militar de Moscú y del distrito militar de Leningrado apoya los objetivos paralelos de consolidar el control sobre las operaciones rusas en Ucrania en el corto y mediano plazo y prepara una posible futura guerra convencional a gran escala contra la OTAN en el largo plazo, es lo que evaluaba el Instituto para la Guerra estadounidense. Miramos ahora a Ucrania. Un alto funcionario ha dado la bienvenida este martes a las conversaciones sobre el envío de tropas de naciones europeas a Ucrania, aunque el Kremlin dijo que un conflicto de este tipo, un conflicto entre Rusia y la OTAN, sería inevitable si los miembros europeos envían tropas para luchar. Dice Ucrania, esto demuestra en primer lugar una conciencia absoluta de los peligros que supone para Europa una Rusia militarista y agresiva, es lo que decía el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak, que en un comentario escrito sobre la declaración de Macron dice: la apertura de un debate sobre la opción de un apoyo directo de las Fuerzas Armadas a Ucrania debe verse como un deseo de poner los acentos adecuados, de destacar los riesgos con mayor claridad. Miramos ahora a Polonia, que podría extender el embargo sobre los cereales ucranianos si la Unión Europea no encuentra métodos para estabilizar el mercado, es lo que declaraba el primer ministro polaco Donald Tusk. Las relaciones entre Varsovia y Kiev se complicaron tras la suspensión de los aranceles a los productos ucranianos en la eurozona, que desató una crisis en el sector agrario polaco. Dice Tusk, Polonia se adhiere al embargo de los cereales ucranianos. No se descarta, y hablamos de ello con Ucrania, que sea necesario ampliar el embargo a otros productos si la Unión Europea no encuentra vías más efectivas para regular el mercado europeo y polaco, es lo que decía Tusk en declaraciones a la televisión pública polaca. Miramos ahora a Argentina. El gobierno argentino prohibirá el lenguaje inclusivo, que incorpora la perspectiva de género en las comunicaciones que se emiten desde el Estado nacional. Se van a realizar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y toda la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, es lo que informaba el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. Esta iniciativa, adoptada en primera instancia por el Ministerio de Defensa, se trasladará al resto de los organismos estatales. El gobierno que preside Javier Milei eliminará así la arroba, la X y la E, así como dice la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Así se refería el portavoz del mandatario. Miramos ahora a Guyana. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha reiterado este lunes su respaldo a la integridad territorial de Guyana y a su actual frontera con Venezuela, pero negó que haya planes de establecer una base militar estadounidense
en el país. Dice, el tema es claro, apoyamos la integridad territorial y la soberanía de Guyana y el acuerdo sobre las divisiones de la frontera que se hizo en el siglo XIX. Decía, además, cuando le preguntaron por las recientes visitas, si tenían algo que ver con un establecimiento de una base militar estadounidense en el país, dijo que no ha habido discusiones sobre ese tema y que desconoce esa posibilidad. Dice, no es algo que yo sepa que Guyana haya solicitado, pero parte de la razón por la que todos estamos visitando Guyana es porque ahora está en el escenario internacional. Miramos ahora las nuevas advertencias por parte del G20. Dice que la recuperación económica mundial resulta más resiliente de lo previsto, pero que el crecimiento a medio plazo sigue siendo moderado. Dice que hay que comprometerse a resistir el proteccionismo, que los bancos centrales mantienen el foco en la convergencia de la inflación hacia el objetivo de acuerdo con los mandatos y que la mayoría de las economías ven una inflación en retroceso debido a políticas monetarias apropiadas, a la reducción de los cuellos de botella en las cadenas de suministro y la moderación de los precios de las materias primas. Advierte además de que está aumentando la probabilidad de un aterrizaje suave en la economía global, pero que la incertidumbre sigue siendo alta. Dice que la economía global enfrenta múltiples desafíos que se refuerzan entre sí, que hay que trabajar hacia mejores instituciones financieras internacionales y sobre todo hacia soluciones integrales de deuda. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de traer todo el análisis, hacemos una pausa, unos minutos y seguimos con más información, con la mejor programación en Negocios Televisión.